Fíjense que estaba hace un par de días en casa de mi papá y estábamos compartiendo la mesa y nos invitaron a comer y estábamos ahí. Y pues en la sobremesa nos quedamos platicando, haciendo recuerdos, ¿verdad? De yo escuchándolo a él y las experiencias que habían tenido en cuanto a lo laboral y lo complicado que es a veces el, el sostener una familia, ¿verdad? El producir. Y pues sí, las siguientes generaciones pues vamos viendo que sí es complicado. Pero en cuanto a él, pues nos empezó a comentar, ¿verdad? Lo que hacía, que estuvo en construcción y poniendo pisos y poniendo todo este tipo de cosas. Él tiene una habilidad impresionante para la madera. No se dedica a la carpintería, él es administrador de empresas, pero su una de sus pasiones es la carpintería y trabaja muy bonito. Y en ello pues platicó que le tocó estar también en lo que es la pizca de uva y me empezó a platicar ahí varias cositas, ¿verdad? Seguros y notarías, y en fin, estuvo en varios lugares buscando el proveer. Y pues quedándonos, pero me quedé pensando en las cosas del pasado y mis recuerdos, ¿verdad? Mientras platicábamos y ya llegando a donde nosotros vivimos, pues me acordé de nuestra infancia, ¿verdad? Cómo también pasábamos tiempo en vacaciones y cómo el esfuerzo a veces nos reditúa para poder descansar. Y teníamos por costumbre, mi mamá nos llevaba en Semana Santa, íbamos a un rancho. El rancho ese viene quedando de la ciudad donde estamos 4 horas y media en aquel entonces, 5, porque pues antes las carreteras no eran 2 carriles de ida y 2 de regreso, sino que eran, pues, por lo general era un carril de ida y uno de regreso. Y pues tractocamiones, ¿verdad? Que iban 1, 2, 3, 4, a veces nos tocaba parecía desfile de tractocamiones. Y pues en lo que mirabas la oportunidad para rebasar y todo esto, pues se hacía una cantidad impresionante de tiempo en carretera antes. Había dos maneras de entrar a este rancho. Uno era, te ibas por costa y luego empezabas a subir lo que es la sierra, y la otra era por sierra y pues, ¿verdad? Continuar por lo que es la sierra. Por los dos lados hacía relativamente lo mismo. Cuando salías por el lado de costa solo tenías la oportunidad de comprar tu mandado y se acabó. Ya no había dónde más comprar más para allá. A menos que te pasaras la entrada como por media hora, 40 minutos, y llegabas a un ejido y ya podías comprar. Por el otro lado, si subías sierra y te ibas por todo lo que es la sierra, pues entonces podías pasar por este ejido y comprar allí y lo que te hubiera hecho falta o cualquier otra cosa que te acordabas o se te ofrecía, y ya podías seguir tu camino. La carretera pues era pavimentada, pero ya entrabas a un tramo de terracería que sí era bastante largo. No recuerdo el tiempo, pero vamos a poner alrededor de 1 hora de terracería. Entrabas ya y pues empezaba la zona, ya, inclusive pues ya era sierra, ¿no? Pero ya se empezaban a ver las montañas sin postes, pues como las conocíamos, ¿no? Así es como el puro monte y unos que otros pinos. Básicamente esas sierras se conforman de arbustos y pináceas o pinos, diferentes variedades, pero pues a final de cuentas pues así era como se comprendía ese bosque. Entonces empezabas a ir en la terracería y ya cuando estabas a punto de llegar no había ningún señalamiento, simplemente me acuerdo que había un arroyo. El arroyo medía unos 4 o 5 metros de ancho y lo tenías que pasar a vuelta de rueda. La corriente no era muy marcada, o muy fuerte, pero sí había mucha piedra que se ocultaba entre el agua y la arena, entonces tenías que ir, ¿verdad?, con un poco de precaución. Pues ya con los años ibas conociendo más o menos por dónde moverte, pero siempre pues que como íbamos cada año, pues el agua, quieras que no, empieza a mover las piedras por grandecitas que se miren y te hace un relajo, ¿verdad?, en tu manera de entrar allí. Una vez pasando este arroyo, empezabas tú
avanzabas unos 100 metros, 150 metros y ya se miraba en otro monte lo que es el rancho. Entonces tenías monte de este lado, monte de este lado, monte enfrente y atrás pues se miraba como que iba disminuyendo el monte ya por las montañas y se iba haciendo como más llanito. Pues ya para esa altura ya no se miraba más que pura montaña. Entonces conforme ibas avanzando, pues ya podías ver que era pura montaña. Entonces ya mirabas, pasabas el arroyo, había una montaña de este lado, y ya cuando había una curvita así, y cuando empezabas ya a pasar esa curvita, ya mirabas en sí lo que es el rancho. Entonces se miraba una subida pronunciada y alcanzabas a ver conforme avanzabas el cerco del portón hacia el rancho. Para que más o menos caminen conmigo en este terreno, en cuanto pasabas el arroyo, pasabas unos 20 metros o avanzabas unos 20 metros y mirabas ya un corral hecho de troncos. Eran dos corrales, pero se miraba, parecía que era uno solo, y atrásito de los corrales que estaban enseguida de un monte, se miraba ya lo que es ay, donde guardamos allí las monturas, el grano y todo esto para darle a comer a los caballos. Guardamos porque pues ahí andábamos trabajando en lo que podíamos, ¿verdad? De herraduras y cuánta cosa. Entonces el granero estaba allí y ahí pues se guardaban los frenos y todo lo que se necesitaba. Atrás del granero podíamos encontrar un corral donde había borregos, y luego había otro espacio ahí donde también se almacenaban cositas. Había una pichonera, que es una pichonera, hay muchos pichones o palomas, y estos pues salían y revoloteaban en el cielo. Había gavilanes, no en el rancho, sino que pues, se miraban ahí, así que los pichones andaban a veces huyendo por sus vidas. Cruzabas de donde estaba este granero, cruzabas un pequeño, como una calle de 2 carriles para que saquemos más o menos ahí lo que es el ancho, y ya empezaba lo que es un corral ganadero, y atrás, más para atrás, había más montañas. Había otra puerta que te daba como un acceso a lo que es ya el monte de atrás, y luego había una mina de cuarzo. Las minas no son como la mina de cuarzo esta que les comento, no es como que entrabas en una cueva y todo eso, sino que había mucho cuarzo en el piso. Está muy bonito, se mira el piso blanco y unas piedras así blancas, mira, muy, muy, muy bonito. Entonces, cuando continuabas, regresando a la subidita, llegabas y mirabas todo eso que les comento a la izquierda. A la derecha se miraba así una bajada muy pronunciada. Yo creo que la pendiente esa tenía unos 7 metros de pendiente, y había una planicie, y caminabas como unos 15 metros y luego estaban, así como lo que les comentaba, unos 4 o 5 metros del arroyo, y luego ya empezabas a subir otra montaña. Entonces ya subías ahí por el caminito para ir al rancho, y estaba lo que les comento, y había un portón que les comentaba que se alcanzaba a ver. Entonces tenías el acceso hasta ahí dejabas el carro y ya lo demás lo hacías a pie. Entrabas, abrías ese portón y había una casa móvil a tu izquierda, y caminando un poquito hacia enfrente había un lavadero, pues obviamente para lavar ropa, y luego a la derecha había otra casita móvil más chiquita, y luego había otro portón que ya te daba el acceso a lo que es la casa, ¿verdad? del rancho. Y mirabas así huertitos pequeños, muchos sembradíos de zacate o de plantitas, pues, para que se mirara más verde todavía, y tenía como unas pérgolas. Y ya pasabas a donde era la casa quedaba a la izquierda, y la casa entrabas, y luego estaba lo que es la cocina, y luego pasabas entrabas hacia tu izquierda y luego da vuelta a tu derecha, y estaba la sala, y estaban atrás de la sala, bueno, el comedor, luego una sala, luego unos baños, y ya estaban tres cuartos, ¿verdad? 2, 3 cuartos que se distribuían alrededor de ahí en lo que es adentro de la casa. Por fuera había un tejabán, una enramada, no sé cómo les conozcan ustedes, y pues ahí había una piedra muy grande donde se vertía el agua, y esta se iba filtrando y caía en un depósito de barro, y ya pues cada quien llegaba con su jarrito, ¿verdad? Y tomaba el agua. Ahí fue donde me di cuenta que el agua, en realidad, aunque en sí las propiedades es, ¿verdad?, incolora, inolora e insípida, allí pues sí tenía un sabor diferente a lo que conocemos en las plantas de agua. Me gustaba mucho, y pues yo creo que por eso también aprovecho y puedo tomar
en cierto tipo de jarritos que dan un sabor a barro cuando lo dejas un buen rato ahí, el café o el agua, y te cambia un poquito el sabor. Si es que eres un poquito para estar buscando, ¿verdad?, sabores y detalles, y me gustó mucho eso. Ya estando en el ranchito, seguías caminando y había una enramadita allí con una pérgola también, y tenía moras, entonces tú llegabas y alcanzabas a cortar moras y podías allí estar comiendo. Seguías caminando un poquito más y ya era una parcela de sembradío, ahí había un surco muy largo de sandía, había de otro tipo de cosas, no me acuerdo si había maíz, un surco de maíz, y había diferentes tipos de sembradíos, había papas y cuánta cosa te pudieras imaginar para consumo personal. Como les comento, la tiendita estaba muy lejos como para estar yendo y viniendo, y pues había vacas de ahí, pues se tomaba para la leche. Entonces, me acuerdo muy bien de las sandías porque pues, a mí siempre me gustaron las sandías, iba y tomaba la sandía, la cortábamos y acá comíamos ya de regreso en el patiecito. Pero me acuerdo mucho porque había unos coyotes que como les gustaba ir a mordisquear las sandías que a mí me gustaban. Y eso es básicamente pues es el rancho donde pasaba mis años de infancia en vacaciones de Semana Santa, y otras pues nos íbamos a la playa que les comentaba. Allí en ese rancho pues teníamos por costumbre que a las 9, 10 de la noche se apagaba la 10, 11 de la noche, pero a las 9 era el cafecito también. A las 10, 11 de la noche se apagaba lo que era la planta que generaba la luz. Entonces ya cada quien pues con velitas o con lámparas hacía como podía y ya llegaba y se acostaba. Entonces tenían un reloj, me acuerdo, donde yo me acostaba en la sala, había un reloj que sonaba cada hora, y era esos de péndulo. Entonces pues era el segundero, tac, tac, tac. Sí era molesto al principio, después te vas acostumbrando al sonido y después ni lo escuchas. Entonces ya las últimas campanadas que escuchaba pues eran quizás la de las 11, y ya me desconectaba y nos volvíamos, ya nos quedamos dormidos, nos volvíamos a levantar. Me acuerdo que le ganaba el reloj por 3, 2 minutos a veces, y abría mis ojos y volteaba y miraba qué horas eran, y ya estaba próxima a sonar las 4 campanadas de la mañana. Entonces me quedaba esperando, sonaba las 4 campanadas, me levantaba, y pues tenía para entonces, para que más o menos ubiquen el tiempo, yo contaba con 7 o 8 años para este evento que les voy a platicar. Esa era mi edad más o menos, y pues a las 4 de la mañana salía y me preparaba mi café y me iba y me paraba en la montañita que estaba en la subida. Entonces en la subida donde el corral me quedaba a mi espalda, el primer corral que les platiqué, y estaba el vallecito y luego el río, y ya me gustaba ver hacia el monte que estaba arriba, porque en esa montañita que daba hacia el oeste, el este estaba a mi espalda, el sol salía y empezaba a comerse la sombra, ¿verdad? Entonces empezaba a irse la noche, y la luz del día iba iluminando, y se mira una línea muy bonita, cómo iba iluminando la montaña, y me gustaba ver cómo iba avanzando, avanzando, avanzando hasta que llegaba a mis pies. Y una vez que llegaba a mis pies, ya empezaba mi día y ya me iba a hacer las vueltas que me correspondían y lo que me pedían apoyo, y pues para aprender también. Entonces ya empezábamos a darle comida a los animalitos y empezábamos a todo esto, y ya nos íbamos pues a dar la vuelta por el monte, ¿verdad? Entonces, en una de estas, me dieron las 4 y agarré caminando en esa ocasión hacia el monte que estaba enfrente de mí, y había una parte que es la subida y una pequeña planicie. Entonces, en esa planicie había varias piedras que parecían mesitas. Estaban las piedras, no que te caen a la altura, sino que estaban demasiado planas. Y en una de ellas estaba yo parado caminando, bueno, hacia ellas, perdón, estaba yo parado caminando en la tierra, y las piedras estas me quedaban, no sé, por ponerles un número de distancia, me acuerdo que eran 2 o 3 metros, no estaban muy lejos, porque sucedió allí lo que les voy a comentar, de dónde parte nuestra historia. Entonces, estábamos allí, y volteo y venía mi mamá caminando, traía, pues yo creo que las ganas de estar con nosotros en esa ocasión allá arriba, y venía ella, y había 2 vaqueros en ese rancho. En ese rancho, uno de ellos se llamaba Pedro, y el otro le decíamos Chuy, y si no mal recuerdo se apellidaba León, y me gustan estos detallitos porque a ver si lo platicamos de esa manera. Entonces venían ellos dos, Chuy venía más rápido que mi mamá,
y alcanzó a subirse, y en eso, en lo que ya vi que estaba él aquí atrás de mí a una distancia, me gusta ponerlos ahí, que estén parados junto conmigo y que se imaginen lo siguiente, y él estaba atrás de mí como a 10 metros, y a los dos metros que les comentaba, empecé a oír. Entonces uno, cuando ha tenido experiencia y ha conocido este sonido, ya no te confundes y sabes que es una víbora de cascabel. Entonces, pues volteé a buscarla e iba subiéndose a la piedra y se enroscó, pero estaba cada vez agitando más su cascabel. Entonces, pues lo primero que grito es ¡Chuy! Y Chuy voltea y oyó el tono del grito, la manera del grito, y empieza a agarrar piedras grandes y las guarda en sus manos, y entonces las toma con la izquierda, y él era diestro y empieza a lanzar con la mano derecha las piedras. Me dijo, no te muevas, y empezó a lanzar piedra tras piedra. Entonces yo miraba en su cara, ¿verdad? A esta hora de la mañana ya estaba sudando, yo creo que como que pidiendo que las piedras fueran certeras, que la serpiente o la víbora no le diera por moverse de allí, sino quedarse quieta y pues o huyera. Entonces pues la víbora ahí quedó muerta. Y recuerdo que ese clamor, ¿verdad? De ayuda, hey, ayúdame, no, o sea, yo no puedo hacer nada, no tengo nada, lo único que me queda es correr y a ver si en la distancia hasta que corro, ¿verdad? No, uno de chico, ¿verdad? No sabe ni qué onda. No es que fuéramos bobos, ¿verdad? Sino que sabíamos que podía reaccionar esa víbora y atacar, o que podía quedarse ahí, o podía irse, o podía, ¿verdad? Ya no hacer nada. Pero el cascabel sí estaba siendo muy agitado, lo cual pues es una advertencia, no es una amenaza, es una advertencia. Entonces, no, pues lo único cuando me dice, no te muevas, pues uno lo que hace es quedarse quieto. ¿Había tenido experiencias con víboras de cascabel? Sí había tenido, pero para ese entonces yo tenía un rifle, y pues íbamos y con ese pues apuntábamos y tirábamos a un poco más de distancia, ¿verdad? Y se acabó. A pedradas nunca me había tocado yo matar una víbora. Entonces, viendo esta experiencia, estate quieto, me dice, toma las piedras y empieza a lanzarlas, y hasta que la víbora muere. ¿Qué es lo que me pone, o a dónde nos pudiera llevar a pensar esta experiencia? En nuestra vida muchas veces estamos en lugares que nos agradan, en un buen momento, ¿verdad? Era la luz del día, no corríamos peligro en el sentido, podíamos ver perfectamente lo que había a nuestro alrededor y qué nos podía poner en peligro y qué no. Pero en este precisa experiencia estaba el cascabel advirtiéndonos de un peligro. Entonces, aunque estábamos, como les comento, en un lugar seguro, ¿por qué un lugar seguro si es la montaña y hay animales? Para este tipo de cosas en las cuales uno no se expone, sino que el ambiente, ¿verdad?, que nos rodea es el que a veces se torna inseguro. Nos pudo haber pasado dentro de casa, ¿verdad? Un niño pequeño, una estufa, agua hirviendo, una olla de presión que no le sirve el empaque. Total, ustedes pueden dejar volar su imaginación y saber que cualquier lugar pudiera pasar X situación. Entonces, en aquel entonces recuerdo que eran los garrafones esos de vidrio, y pues por ponerlos y ambientarnos y poder ver que las experiencias de peligro eran latentes en cualquier lugar. No que ya no lo sean, inclusive ahora corremos mucho más peligro que antes, pero vamos a ponernos en esa situación que estábamos allí, en un lugar donde el ambiente era bueno, les comento, ¿verdad? Un lugar donde se respiraba aire puro, aire limpio, aire sano. Éramos personas sanas. No que no lo seamos ahorita, sino que, ¿verdad?, nuestra manera de comer era muy diferente a la que tenemos ahora. Nuestros hábitos para dormir, levantarnos eran muy diferentes, nuestros hábitos de desenvolvimiento eran muy diferentes. Nuestra mente y nuestro físico era muy sano. Y en este lugar de salud, o en este ambiente de salud en el cual vivíamos y estábamos, pues había un peligro. Y nuestra vida a veces es así. Estamos en un lugar donde es el ambiente sano, pero siempre llega algo que puede poner en peligro nuestra integridad física. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y esto me recuerda al pasaje bíblico que dice, clama a mí y yo te responderé. Y voy a cortar hasta ahí ese verso, porque en ese momento fue un clamor, ¿verdad? ¡Chuy! Poniendo, ¿verdad? Ahorita que toqué el tema de la Biblia, poniendo esto, miré el peligro de una serpiente y alguien llamado Jesús vino al rescate. ¿Coincidencias? Sí,
sí, fue una coincidencia, pudo haber llamado de cualquier otra manera, no quiero hacer esto que se vea como que religioso, pero es una muy bonita enseñanza que me pone a mí a pensar como cuando uno está en peligro con una serpiente, echas el primer nombre que está o estuvo en ese momento era Jesús a mi lado, entonces que Él era Jesús, no, pero me puso a mí a pensar en otros puntos de mi vida, otras situaciones de mi vida, y esto es lo que quisiera dejarte en tu corazón. Siempre podemos estar en momentos de peligro y como dijimos ahorita, ¿verdad? Busca, clama, no te quedes callado en tu dolor o en tu angustia o en tu momento difícil. Pide, grita si es necesario por ayuda, que siempre va a haber alguien dispuesto a responderte en las cosas naturales, ¿verdad? En las cosas que conocemos como tus papás, como una amistad sincera, una amistad que en verdad busca tu bien, algún familiar, tu hermano o tú sabrás, ¿verdad? Quién está en tu corazón que te puede venir a la mente en este momento para esta situación, pero siempre hay alguien que puedes pedirle ayuda y puedes recibir respuesta. E inclusive, si no tienes a quién acudir, si no tienes ayuda, si no encuentras, ¿verdad?, un consejo, una palabra, siéntete libre de mandarme mensajes. No siempre veo los mensajes de la página, pero si me llega una notificación o si en una de esas lo reviso con todo gusto, a la brevedad trato de encontrarte, que yo soy el sabio de sabios, no, pero puedes encontrar una mano amiga que puede extenderse a ti. Entonces, siempre trata de no guardarte las cosas, de no comerte las cosas. A veces, como dice también la Biblia, es mejor que estén dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Y me gusta mucho meditar en ese tipo de pensamientos porque nos ayuda y nos enseña que solos no es que no podamos, sino que es mucho más cansado. Es más liviana la carga cuando se lleva entre dos que cuando lo lleva uno solo. Siempre sé sabio a quién le compartes qué carga, porque hay gente que lo único que hace es echar más carga sobre tu carga o empieza, o te deja medio camino, ¿verdad? O empieza a abusar de que tú llevas, entonces no nada más llevas tu carga, sino esa persona viene y te echa más carga de la de ella o de la de esta persona. Entonces, busca la sabiduría para alivianar la carga con quien la puedes llevar y con quien puedes aligerarla. En esta ocasión, pues yo le doy gracias a Dios porque hubo alguien que me pudiera decirme detente, aún en medio del peligro, y él prestar atención o prestar el auxilio que quizás yo no hubiera tenido la fuerza, ¿verdad?, para lanzar las piedras allí, de haber visto piedras y de haberse me iluminado el reaccionar de esa manera. Hubo alguien que me dio un consejo y me enseñó cómo, me dirigió en mi problema, me dirigió en mi situación y se hizo parte de ella para sacarme de allí. Y eso es lo que podemos buscar, alguien en quien puedas confiar, no de momento, no quien te caiga bien o a quien le caigas bien en ese momento. Amistades, lo digo de una manera no mala, pero amistades van y vienen. A mí siempre me dijeron, mi abuelo, amistades se cuenta con los dedos de una sola mano, es un número non y no llega a 3. Entonces, esto me ha dejado experiencia. Sí, no estoy diciendo que nada más tengas un amigo, sino que hay pocos que puedes confiarles lo que sea y que ellos te van a ayudar y no van a estar hablando, ¿verdad?, atrás de ti o echándote más carga sobre tus hombros. Búscate amistades sinceras y pues por sobre todo en este caso, ¿verdad?, yo pensando en esto de que Jesús, yo creo que es una buena opción que tienes, inclusive para mí ha sido la mejor opción, buscar a Dios, buscar a Jesús y no quiero hacer esto, y se los dije y se los sigo diciendo, no quiero hacer esto un canal religioso, pero pues veo que las experiencias que he tenido pueden ayudarnos y mi mejor experiencia ha sido buscando a Dios. Que tengan una excelente tarde, que tengan un muy buen día y que este mensaje les sirva y busquen ayuda. No se queden cargando, les digo otra vez, no se queden cargando sus cargas solos porque es muy, muy cansado, muy pesado y lo más probable es que acabemos rendidos a medio camino. Busquemos con quién llevar todo esto. Hay alguien que ya ha caminado por allí y nos puede aligerar la carga. Sé sabio a quien le escoges para llevar la carga y que sea esa decisión la mejor que puedas tomar. En verdad es un deseo de mí hacia ti y pues nuevamente estamos para servirles y que tengan una excelente tarde. Saludos.